A ver, ahí les va una pregunta. Quien guste la puede contestar, puede levantar su mano, puede dar su punto de vista con toda confianza, ¿eh? Aquí no vamos a criticar a nadie por las respuestas que dé y estamos aquí para ayudarnos. La primera pregunta, ¿qué le dirías a una persona que te dice lo siguiente? Fíjense bien, les dice, les voy a platicar cómo me acerqué a Dios. Me quedé sin trabajo y fui a que oraran por mí. Decidí quedarme ahí porque la música es muy sentimental y el pastor es muy cómico cuando predica. Y así fue como yo me acerqué a Dios. A ver, ¿qué le dirían? ¿Quién quiere participar? Encienda su micrófono, levante su mano, exprese su idea. ¿Qué es lo que ustedes le dirían a esta persona? A ver, alguien anímese. Jesús Vélez. A ver, vamos a ver qué le diría Jesús Vélez. Bueno, pastor, ¿sí me escucha? Sí, muy bien. Pues al principio, pues al inicio de lo que dice, me acerqué, ahí está la primera, somos nosotros los que nos acercamos a Dios, ¿cierto? Yo le diría, no somos nosotros los que vamos a Dios, es Dios el que se acerca a nosotros, es Dios el que nos elige. Ese ha sido uno de los, por decirlo de una manera, de Dios, es siempre Dios ha buscado al hombre. Del mismo momento en que aquel primer hombre desobedeció, ¿no? Dios siempre ha estado dispuesto a buscar al hombre. Entonces yo le diría eso, no somos nosotros los que nos acercamos a Dios, es el que se acerca a nosotros con su gracia, porque en su palabra nos enseña que por gracia de él es que a nosotros nos escoge. Ok, muy bien. Amén. Muy buena respuesta. A ver, alguien más que se anime. ¿Qué le dirías a esta siguiente persona? Él dice, desde que yo nací, siempre he tenido muchísima fe desde que nací. Nunca he sido una persona mala y creo que Dios me ha compensado con un buen trabajo porque yo en realidad me lo merecía, dice esta persona. A ver, ¿qué les parece este comentario? Sí, a ver si adelante, Raymond. A ver, bueno, profesor, realmente la respuesta directa que le da. Yo no lo escucho, Raymond. ¿Ahí me escucha? Ya le escucho. Bueno, realmente no puedo dar una respuesta directa de lo que le diría. Lo que puedo saber es que en sí equivocado en su concepto, porque primero dice que en sí un niño puede tener fe, pero creo que eso es algo es posible, sí. Uno no puede decir que desde que estaba en el vientre de su madre ya conocía al Señor. No estoy diciendo que sea imposible, pero es un poco difícil. Lo segundo que veo es que dice que nunca ha sido una persona mala, y esto es equivocado, porque desde que estamos en el vientre de nuestra madre somos peces. Aunque Muy como bien, tal... Sí, adelante. Aunque como tal no vamos, nosotros no, digámoslo así, no tal vez con estas intenciones, nosotros heredamos el pecado que es muerte física. Y decir que merecemos algo es imposible, porque realmente nosotros no merecemos ni siquiera la existencia misma. Ok, muy bien, muy buena respuesta, Raymond. Le felicito. Esta otra persona dice lo siguiente.
Oren por mí. Parece que Dios ya no está conmigo. Es que yo antes, cuando oraba, sentía algo muy bonito y ahora ya no lo siento. Creo que Dios ya no me escucha. Esta persona, como no siente bonito, cree que Dios ya no lo escucha. A ver, ¿qué le diría alguien a esta persona? A ver, Jesús Vélez otra vez, ¿prendió su micrófono o quién va a participar? Bueno, si no, yo lo designo. A ver, Lady, ¿usted qué le diría a la persona que dijo eso? ¿O va a participar Rubiela, que encendió su micrófono? Pastor, no sé si escuché bien, pero sí estoy en la pregunta, pero lo que yo pienso es que si uno dice que uno se puede nada, de hecho desde que nacemos en pecado y sería legal, ¿no? Porque quiere darse la gloria él mismo, que cree, confía y que merece las cosas, y nosotros por nuestros méritos no merece. No, Rubiela, pero ¿sabe qué? Que esa fue la pregunta anterior. Ahorita estamos Sí, en es una cierto. pregunta en donde esta persona dice, como ya no siento bonito cuando oro, creo que Dios ya no me está escuchando. Y ella deposita todo, cree que Dios la escucha si sintió bonito y si no sintió bonito, entonces Dios no la escucha. ¿Qué le diríamos a esa persona? Pues le diríamos que nosotros tenemos que clamarle a Dios que se haga la voluntad de Él en nosotros, que por querer como el hacer, porque pues otra persona no puede ni por sí misma hacer nada, mucho menos por otra, porque coloca en nuestro corazón el querer como el hacer para poderlo buscar. Entonces tienes que acercarse a Dios y pedirle que se haga la voluntad de Dios en de la persona. Ok, muy bien. Entonces, aunque yo no sienta nada, si Dios dice en su palabra que Él no se escucha, Él no se escucha. Creo que esta es la última. No, a ver esta. Te invito ahora sí a hacer tu decisión por Cristo. Las otras veces que lo has hecho, no lo has hecho de corazón, pero esta vez sí, ya tiene que ser la verdadera. Entonces, lo están invitando a hacer su decisión por Cristo, él, y lo ha hecho otras veces, pero no lo ha hecho bien, no lo ha hecho de corazón y esta vez sí ya lo tiene que hacer bien. ¿Qué le dirían a esta persona? ¿Alguien quiere participar? Juan Fernando tiene prendido su micrófono. Ya lo apago. Claro. Sí, hermano, estaba manejando y entonces hasta ahora llegué a la casa. Ok. Ok, ¿quién quiere participar respondiéndole a esta persona que le están diciendo, ahora sí ya recíbelo bien porque las otras veces no lo has hecho de corazón, no lo has hecho como debe de ser y ya tienes que decidir bien por Cristo? A ver, ¿quién le diría algo? Nadie, lo dejaríamos así. Así que le siga. Nadie participa, nadie se anima. Jesús Vélez no se anima a una segunda participación. Ok. Bueno, tenemos esta pregunta y la dejamos al aire. Y después tenemos otra pregunta. Esta tiene que ver con el video. Murió mi amiga Luisa. Ella siempre rechazó la Biblia y a Jesucristo, pero era una buena mujer. Ayudaba a la gente y todos la querían. Estoy segura de que Dios la perdonó y ella está en el cielo. Pero si ella no quiso saber nada de Cristo, ¿verdad?, ni de su palabra,
entonces esta idea está equivocada. Muy bien. Vimos un video que nos habla sobre la ley y el evangelio, y ese va a ser nuestro tema del día de hoy. La ley y el evangelio. Como vimos en el video, la ley expresa la voluntad de Dios. La ley, bueno, pues está en todos los primeros 5 libros de la Biblia, hasta lo que Dios mandó. En resumidas cuentas, el Señor Jesucristo dijo: debemos amar al Señor con todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así se sintetiza toda la ley del Antiguo Testamento. Normalmente se ha clasificado la ley de la siguiente forma: ritual, civil y moral. No tenemos algún texto bíblico que clasifique así la ley. Más bien, así es como se clasifica la ley ya desde los estudios, digámoslo así, de este tipo de cosas, ¿verdad? Los estudios legales. La ley ritual, entonces, son todos los ritos que se hacían. Ofrecer sacrificios como un cordero, como un becerro, como una paloma, o ofrecer una ofrenda mecida, son las leyes rituales. Luego tenemos las leyes civiles. Las leyes civiles son aquellas que tienen que ver con las reglas de convivencias entre seres humanos. Por ejemplo, cuando en el libro de Números se dice que si tu toro se escapa y acornea a otra persona, entonces tú debes de reponer y el toro debe de morir. Eso sería una ley civil, ¿verdad? Que habla de la convivencia entre personas. Y está la ley moral. La ley moral, por ejemplo, tiene que ver con aquellas reglas que el Señor dio, como honrar al Padre, aquellas reglas que el Señor dio, como cuando se habla que no se puede tener vida sexual con una persona de un parentesco inmediato, ¿verdad? Es así como se clasifica la ley: ritual, civil y moral. Ahora, esto que viene aquí es muy importante. Si yo les preguntara, a ver, ¿cuántos de los 10 mandamientos ustedes sí cumplen? ¿O cuántos de los 10 mandamientos creen ustedes que yo sí cumplo? A ver, los 10 mandamientos que Dios dejó. Hay quienes así piensan. A ver, viene Jesús Vélez, por favor. Pues por lo que hemos aprendido, la ley para nosotros es un espejo que nos muestra que somos pecadores. Ningún humano cumple esos mandamientos de ninguna forma. No, Cristo aquí a esta tierra, fue perfecto, a cumplirlos por nosotros. No somos capaces en nuestra imperfección de cumplir uno de esos mandamientos. Amén, pastor. Muy bien. Gracias a Dios, qué buena respuesta. ¿Cuántos de los mandamientos del Antiguo Testamento yo he cumplido? La respuesta es ninguno. Yo no he podido cumplir con ningún mandamiento. ¿Qué es lo que va a decir el legalista? El legalista lo que va a decir él es que él sí está cumpliendo. Sí está cumpliendo esos mandamientos y tú no los estás cumpliendo. Ese va a ser su punto de vista principal de él. Él sí cumple los mandamientos, pero tú no los estás cumpliendo. Pero la Escritura dice que nadie cumplió la ley. Por eso Jesucristo vino a cumplirla de manera perfecta y nosotros en él, Dios nos ve puros. ¿Por qué decimos esto? Miren, cuando la Biblia dice, no tomarás el nombre de Dios en vano, la palabra hebrea en vano es shabé, significa menospreciar algo, significa minimizarlo, significa darle menos importancia de lo que tiene o tenerlo muy en poco. Así que esto
es algo que todos los seres humanos hemos hecho, de no darle importancia a Dios, restarle importancia al Señor. Las palabras que se utilizan en el texto original son muy amplias. Cuando habla del día de reposo, el día de reposo para Jehová dice, no harás en él obra alguna. Hay quienes te van a criticar y van a decir, no, tú estás mal, yo sí estoy guardando el día del Señor porque voy el sábado a la iglesia. Pero guardar el día del Señor, según los 10 mandamientos, no es ir nada más un ratito a la iglesia. No es un ratito, ir a un ratito a un culto. Según los 10 mandamientos, guardar el día de reposo es no harás en él obra alguna. ¿Sí? O sea, tenía que ver con algo más, no nada más ir a congregarse un ratito. No matarás. Cuando la Biblia dice no matarás, la palabra para matar es ratzá, ese es el término hebreo. Aparte de matar, pues significa quebrantar a alguien, doblarlo. Quiere decir restarle vida a alguien. Nosotros a lo mejor no hemos matado físicamente a alguien, pero si llegábamos bien borrachos en la noche y nuestra mamá estaba bien preocupada y hasta diabética terminó por la preocupación, nosotros le restamos vida a nuestra mamá. Si nosotros somos unos esposos sumamente amargados que nos pasamos haciendo sufrir a nuestra esposa y nos pasamos deprimiéndola, le estamos restando vida. Y a eso se refiere también la palabra ratzá. No es solo matar a alguien físicamente. ¿Qué va a decir el legalista? No, yo ese mandamiento sí lo he cumplido, pues si no he matado a nadie. Ese mandamiento, de esos 10 mandamientos, sí, he cumplido unos 8, unos 9 más o menos, va a decir él. Pero la realidad es que aun cuando no hemos matado físicamente, seguramente le hemos restado vida a alguien que está a nuestro lado. La palabra adulterio en hebreo, no cometerás adulterio, la palabra neaf se refiere a cualquier inmoralidad sexual. No hace referencia nada más a dormir con una mujer que no es la esposa, sino hace referencia a cualquier tipo de inmoralidad sexual. Así que si esa persona no ha dormido con otra mujer, pero se puso a ver pornografía, ya quebrantó este mandamiento. Como el Señor Jesucristo conocía bien el idioma en el que se escribió la Biblia, porque él lo hablaba y él, pues en él se inspira la escritura, por eso dijo que cualquiera que vea a una mujer para desearla, ya adulteró. Porque la palabra neaf en hebreo significa cualquier inmoralidad de tipo sexual que tengas en tu vida. Y en eso todos hemos fallado. Por esa razón, ¿quién ha cumplido estos 10 mandamientos? La respuesta es ninguno. Ningún ser humano los cumple y ningún ser humano los va a cumplir. Pero el legalista normalmente piensa de otra manera. Él dice, no, de estos 10 yo unos 8, fácil sí los he cumplido. Porque no he matado a nadie, porque no he adulterado, porque los sábados me voy un ratito a la iglesia, y empieza a sacar sus conclusiones y dice, sí, de esos 10, unos 8 más o menos, yo sí los he cumplido. Tú no has cumplido ninguno. Yo sí, así piensa él. Pero lo cierto es que de esto nadie ha cumplido nada. A ver, ¿alguien tiene algún comentario hasta aquí o alguna pregunta? Ok, parece ser que no hay preguntas. Ustedes son un grupo muy serio. Casi todos los grupos se la pasan hable y hable y hable. Ustedes salieron un grupo bastante serio, bastante callado. Muy bien, entender entonces que todo quedó completamente claro. ¿Quién cumple los 10 mandamientos? Nadie los ha cumplido, solo el Señor Jesucristo, y nosotros en Él es la manera en la que Dios nos justifica.
Como lo dijo Jesús Vélez hace unos momentos, y lo dijo muy bien, ¿verdad? La ley juega 3 funciones. En primer lugar, la ley es un freno. La ley nos advierte las cosas y nos habla de las consecuencias que sufrimos si nosotros no reflexionamos en lo que estamos haciendo. ¿Para qué sirve la ley? Dice San Pablo en Gálatas 3, fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Sí? A causa de las transgresiones, para eso se dio la ley. Entonces, es un freno, ¿sale? En primer lugar. En segundo lugar, la ley es un espejo, como nos decía Jesús Vélez. Nos hace ver lo pecadores que somos. Es como si nos mostraran lo mal que estamos. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, por medio de la ley, yo ya no tengo justificación. Ya Dios me dijo el día de hoy, no adulterarás, y ya me mostró que adulterio es cualquier inmoralidad sexual que aparezca en mi vida. Ya me dijo, no matarás, y ya me mostró que restarle vida a cualquier persona es quebrantar ese mandamiento. Así que bueno, ya estoy advertido y me estoy viendo pues lo mal que estoy. Me estoy dando cuenta pues de que yo nunca he cumplido. Yo todavía me acuerdo que en el seminario donde daba clases, cuando llegábamos a la traducción de los 10 mandamientos, porque era un ejercicio traducir los 10 mandamientos de la lengua original, todos se quedaban muy sorprendidos porque decían, entonces, adulterar no es exclusivamente dormir con otra mujer, adulterar es cualquier inmoralidad sexual. Cuando encontraban esa palabra en el diccionario, y ahí quedaban todos convencidos de que eso todos lo habíamos quebrantado, todos habíamos fallado. Eso es lo que hace la ley, nos hace ver lo mal que estamos, y precisamente porque no le hemos podido cumplir y Jesucristo sí, entonces la ley nos guía a Jesucristo. Dice el apóstol Pablo, así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Como por la ley me doy cuenta de lo mal que estoy y no puedo yo por mí cumplirla y agradar a Dios, entonces está la gracia de Jesucristo abierta, ahí está, y entonces yo tengo la bendición de estar en esa gracia, y de esa manera se realiza el cumplimiento de la ley, ¿sí? Ahora que ha llegado la ley, ya no estamos sujetos a la guía, entonces nos aventó hacia Jesucristo esta de la ley. Tiene esas 3 funciones, ¿sale? Un freno, un espejo y una guía. Muy bien. ¿Tienen algún comentario, alguna pregunta? ¿Quieren añadir algo? ¿Vamos bien hasta ahora? A ver, Jesús Vélez, adelante. Sí, pastor. Era mirando acerca de la palabra adulterio, adulterar. Adulterio viene de adulterar, ¿cierto? Y lo leía... Ay, se como nos un fue. pecado. Se nos fue su audio, Jesús Vélez. ¿Sí me está escuchando? ¿Sí me escucha? Ahora ya lo escucho, pero no le oímos lo que dijo anteriormente. A ver si lo puede repetir, por favor.
Sí, adulterar la palabra, ¿cierto? Cuando el libro de Jeremías, ¿no? Pues parece que ahí leí, cuando los falsos profetas que hablan los catalogan como adulterar la palabra, algo que Dios no ha mandado. Entonces la pregunta mía es si eso puede considerar pecado. ¿Sí me escuchó? ¿Se puede considerar qué? Como pecado, Sí. pues pecado. Sí, desde luego. La palabra de Dios. Desde luego, y lo vamos a hablar en unos momentos que entremos a hablar del Evangelio, cuando el apóstol Pablo dice que dejemos la palabra así como Dios nos las dio y no le quitemos ni le pongamos, sino así como está, así debe de ser, y ponerle, pues obviamente, es adulterar mucho más esos profetas de los tiempos de Jeremías. Esos tipos decían, a mí Dios me dijo esto y me dijo lo otro y me dijo lo otro, y se ponían a decir puras mentiras y Dios no les había dicho nada, y eso ya no estaban solo malinterpretando un versículo, sino ya estaban diciendo que Dios les había revelado cosas totalmente contrarias. A ver, Luis Bello, ¿qué dice usted? Tiene apagado su micrófono, Luis Bello. Si quiere decirnos Sí, ¿me algo, tiene que escucha? prenderlo. Ya lo escuchamos. Adelante. Ok. Pastor, me gustaría si usted puede hacer una reflexión acerca del mal uso de la ley. El ejemplo mayor que podemos encontrar en la historia posiblemente sea lo que llevó a Lutero a buscar, ¿no?, en la palabra de Dios las cosas que y el hermano hablaba de Jeremías, que en tiempo de Jeremías bien había falsos profetas. Habló también de aquellos que adulteran la ley. Entonces, en este tiempo que estamos adulterar la ley. No escuché la parte final de lo que dijo, hermano. En estos tiempos, ¿qué? En este tiempo que nosotros estamos viviendo, hay una vuelta a eso de volver a adulterar la ley, a la ley como, porque en realidad la palabra nos dice que la ley, lo del apóstol dice, la ley en realidad no es mala, ¿no? Porque estamos que la ley es una guía, es un espejo, es un freno, entonces la ley no es mala. El enfoque que algún movimiento o algunos, llamémosle así, hacen de la ley, muchas personas se alejen del Señor. Y yo veo que en mi caso particular estoy buscando y encontré en ustedes esto de poder aplicar la palabra y la pregunta es, ¿cuál es el motivo real de la mala enseñanza? Sí, claro, claro. Mala enseñanza, pues siempre ha habido, pero la buena enseñanza aquí sería poner la ley en donde debe de estar. Así como el apóstol Pablo nos indicó que la ley está ahí como algo que nos debe de llevar a reflexionar en lo que estamos haciendo, está ahí para mostrarnos lo pecadores que somos y está ahí también para aventarnos hacia Jesucristo. Ese sería el uso correcto de la ley. Porque si no, nos pasa lo que le pasó a los Gálatas. Ellos ya se estaban otra vez regresando a creer que si cumplían la ley de esa manera,
iban a ser justificados, y por eso el apóstol Pablo les escribió diciéndoles no es así. No es con las fuerzas de ustedes cumpliendo la ley, sino que es por la justicia, la justificación de Jesucristo, ¿verdad? Muy bien, seguimos entonces adelante. Y lo que tenemos es un pasaje muy hermoso. A ver, ahí les va esta pregunta. El ejemplo de Abraham. Nosotros somos descendientes de Abraham, dice Gálatas. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. A Abraham se le anunció el evangelio. Dice, en efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el evangelio a Abraham. Gálatas 3:10. En algunas Biblias va a decir anuncio de antemano la buena noticia, pero la palabra original en griego es evangelio, ¿sale? Anunció de antemano el evangelio a Abraham. Entonces, Abraham vivía una relación de amor y de fe con Dios. Ahora, a esta pregunta solo respóndanme sí o no. En los tiempos de Abraham, ¿había ley de Moisés? ¿Sí o no? No, dice Lady, no había. A ver, Luis Bello, ¿había o no había ley de Moisés en los tiempos de Abraham? No, en tiempos de Abraham todavía no está la ley de Moisés. No había, gracias. Ni siquiera había nacido Moisés en los tiempos de Abraham. ¿Sí, Lady? A ver, díganos, Lady, ya que se animó. Bravo por haberse animado. A ver, díganos. Israel se sujetó a la ley de Dios y pues obviamente. Ok, claro. Hoy La nos está... presencia constantemente de Dios, pero no había ley. Muy bien, claro. Ahora, Abraham agradaba a Dios, aunque no hubiera ley. Tenía una bonita relación con Dios, tenía fe, había fe en Dios y hacía la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Aunque no hubiera ley. Nada más contesten, ¿sí o no? Tenía una buena relación con Dios, ¿verdad? Sí. Sin Sí. necesidad de ley. ¿Se dan cuenta? Sí, Juan, adelante. Hacía sacrificios sin que estuviera la ley de los sacrificios. Claro, ahí viene lo más importante. Abraham fue justificado por la fe, por la promesa que Dios le dio. Él fue justificado y él hizo las obras sin tener ley, sin necesidad de ley. Dice que nosotros somos hijos de Abraham. Lo mismo, el Señor nos llamó, nos dio su gracia, nos rescató y ahora nosotros no necesitamos que nos estén obligando a honrar a nuestros padres. Por gratitud a lo que Dios ha hecho y a su bondad y a su misericordia lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer porque haya una ley que nos los exija, ¿sí? Ahora vamos a adorar a Dios, sí lo vamos a adorar. No necesitamos de un mandamiento que nos esté exigiendo. O sea, nosotros hemos pasado a ser hijos de Abraham. Así como Abraham no tenía ley, pero fue justificado por Dios y obró con amor por esa gracia que vivió con Dios, así también nosotros, ¿sale? Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Entonces yo
No tengo que empezar con la ley a sujetarme para ganarme las bendiciones de Dios. Dios ha venido en Cristo Jesús, me ha dado su gracia, y ahora que me ha dado su gracia, ahora, porque Dios me ha dado su gracia, ahora yo quiero hacer las cosas, ¿verdad? Así como Abraham. Ese es el modelo de Abraham y eso es lo que nos está diciendo este hermoso pasaje que leemos. Somos descendientes de Abraham. A Abraham se le anunció el evangelio. Se le anunció de antemano el evangelio y Abraham vivió una relación de fe y amor con Dios, aunque no hubiera ley. Ni había ley y él ya tenía una hermosa relación con Dios. Así que nosotros estamos en Jesucristo y de la misma manera. Por eso el Señor Jesucristo sintetiza así toda la ley. Amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. No comieron nada, ¿viste? No comieron. Y amarás a tu prójimo como Y eso que agarré carne y se la... A ver, Se la devolví. Baudilio, apague su micrófono, Baudilio. Ay, mira, se la trae. Vamos a proseguir. Bueno, gracias, Baudilio, y sea bienvenido a la clase. Bueno, entonces así es, ¿se dan cuenta? Nosotros somos hijos de Abraham y así es la relación de Abraham con Dios. Así como Abraham tuvo el evangelio y ese fue el proceder, nosotros tenemos el evangelio y ese es el proceder, sin necesidad de una ley que nos esté obligando a las cosas. Seguimos adelante, entonces, ahora tenemos, ¿qué es el evangelio? Pues la palabra evangelio se deriva de la palabra ep. Ep significa bueno o buen, eu, y angelio. Angelio significa mensaje. Ángel significa mensajero, angelio significa mensaje. Ep, buen, angelio, mensaje. El buen mensaje que Dios nos tiene para nosotros. Él vino, Jesucristo vino a salvarnos. El evangelio es el mensaje de Dios para la salvación de nuestra vida. Miren, el evangelio no es una filosofía. ¿Qué es una filosofía? Pues una persona se puso a pensar y llegó a conclusiones y las escribió. Eso es una filosofía. Pero el evangelio es el mensaje de Dios revelado para nosotros en Cristo Jesús. No es ningún razonamiento humano, no es ninguna deducción lógica, sino que es un mensaje de Dios venido hacia nuestra vida. No tenemos que andar comparando el evangelio con la filosofía marxista o allá con la filosofía racionalista, ni con nada de eso. El evangelio es la revelación de Dios en Cristo Jesús para la salvación de nosotros, ¿sí? Eso es muy, muy importante. En la salvación que el Señor nos da, Él vino y Él obedeció todo. Me parece que esta es una pregunta que viene en el ejercicio final. Él obedeció todo y a eso se le llama la obediencia pasiva. Y cuando esa obediencia de Jesucristo se aplica a tu vida o tú eres rescatado gracias a esa obediencia de Cristo, a eso se le llama la obediencia activa, ¿sale? Jesús obedeció todo, obediencia pasiva, y esa obediencia se aplica a nosotros, obediencia activa, ¿sale? Como el evangelio habla de la gracia de Jesucristo. El evangelio no dice ponte a hacer cosas y Dios te va a bendecir. Ese no es el evangelio.
El Evangelio nos habla de el sacrificio de Jesucristo y la gracia de Dios que viene a nosotros gracias a ese sacrificio. Y por eso también se le llama el Evangelio de la gracia en la Escritura. Dice Hechos, considero que mi vida carece de valor para mí mismo con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia. ¿Sale? Por eso el Evangelio se le conoce en la misma Biblia como el Evangelio de la gracia, porque es el regalo gratuito de Dios en Cristo Jesús. Muy bien. La ley y el Evangelio siempre son necesarias, ¿sí? La ley nos hace ver lo mal que estamos. El Evangelio nos hace ver la gracia de Dios a pesar de lo mal que estamos. Ambas cosas van juntas. No debemos de olvidarnos de la ley ni decirnos eso ya no sirve para nada, ¿no? Si estamos viendo que sí, nos va a llevar, nos va a enseñar cómo somos y nos va a guiar hacia Jesucristo. Pero ¿qué pasa cuando una persona, cuando a la gente nada más les hablamos del puro amor de Dios y de la pura gracia de Dios? Y solo decimos, no te preocupes, Dios te perdona de todo, pero no enfatizamos que el ser humano anda mal delante de Dios. Y hablamos de puras bendiciones, de pura prosperidad, Dios te quiere bendecir, Dios quiere que estés bien, Él te perdona, Él te ayuda, pero no hablamos del pecado. No hablamos de que Dios tiene una ley y le hemos quebrantado. ¿Qué pasará con esa persona? ¿Han conocido lugares así o gente que nada más así habla de puras bendiciones, de pura prosperidad, de pura cosa así de ese tipo? ¿Qué pasa? A ver, alguien haga un comentario. Bueno, ¿sí están ahí? ¿Sí siguen ahí? ¿O dejaron sus micrófonos apagados y sus cámaras y ya se ¿Me fueron a descansar? Sí, ¿Me Jesús. escucha? A ver, Luis Bello, a ver, dígame. Sí. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en un centro de rehabilitación para personas con problemas en adicciones. Y era normal que se pasara daba a esa situación de amor y de gracia. Nunca llegaba al arrepentimiento, nunca llegaba a reconocer. Era orientado a ese lugar, dejaba de asistir, abandonaba, no seguía, solamente quería la parte. Entonces el otro tono fue, bueno, la parte que viene de la enseñanza, era qué pasaba si solamente le aplicábamos la ley. Era para eso. En mi experiencia, de que Dios había condicionado. Ok, muy bien. Se nos corta un poco, Luis, su comunicación y solo lo escuchamos así a pausas. A ver, vamos a darle lugar a Lady o a Jesús Vélez. A ver, ¿quién de los dos quiere participar? Esperemos que no se corte. ¿Sí me escucha, pastor? Sí, lo escucho. Bueno, la pregunta de la que usted habló antes de la intervención
que Dios, si uno lo busca en oración, le da la prosperidad. Es la falsa doctrina del evangelio, lo que le llaman ahora la prosperidad, el evangelio de la prosperidad, que es lo que está llevando a muchas personas a la iglesia, ¿cierto? Hay iglesias donde se congregan centenares de personas, pero son llevadas a la prosperidad. Pero lo que yo he mirado, el estudio de la prosperidad es una falsa doctrina, que se está inculcando que dinero, si uno siembra, si uno pacta con él, Dios prospera, Dios prospera. Si nosotros pactamos, si sembramos, lo que le llaman para las iglesias, ¿cierto? Yo siembro 1 millón de pesos, Dios me va a prosperar, me va a dar 10 millones, 20 millones. Entonces esto he mirado yo es una falsa doctrina. Pues mirando, pastores, en esta pregunta que usted hacía de prosperar, la prosperidad es contraria a lo que la palabra nos enseña. Yo quería hacer mi intervención, ¿no? Ok, está muy bien. Ya la última, Lady, a ver, ¿quiere decir algo? Bueno, sí, pastor. Yo le daría 6:23, que dice, porque la paga del pecado es muerte, mientras la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Aquí aplica el Evangelio, que la ley nos muestra nuestro pecado. Y las dádivas y es el regalo que Jesús nos dio. Entonces, nosotros como líderes o pastores, bueno, sé que hay muchos, debemos predicar la ley primero, porque ella es la que nos redará el evangelio. Entonces no nos lo podemos saltar. Es necesario predicarlo, enseñarlo. Claro que sí. Muy bien. Excelente. Entonces, debemos de tener esos cuidados de si nosotros hablamos de pura bendición, prosperidad, perdón, estamos dejando de lado algo muy importante, que es la situación pecadora del ser humano. Pero si nosotros nos ponemos a hablar de pura ley y pura ley y pura ley, pues pasa lo mismo, pero al contrario. Estamos enfatizando la pura maldad, el puro fracaso, y no estamos hablando de la gracia de Dios por medio del evangelio. Por eso, ley y evangelio, como lo dijo Lady, tienen que estar juntos en todo mensaje de la palabra de Dios. Por eso es hermoso cuando comenzando una reunión, lo primero que hacemos es confesar nuestros pecados. Señor, tú has pedido que amemos a nuestro prójimo y no pudimos hacerlo. Y después decimos, pero tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo. Ahí está, ley y evangelio, ¿verdad? Juntas, y de esa manera ni nos cargamos hacia la frustración de no poder cumplir la ley, ni hacia el otro lado de hablar de pura bendición y pura prosperidad. Esta pregunta la acabamos de responder. ¿Qué pasa cuando se predica puro evangelio? ¿Qué pasa cuando se predica pura ley? Esas fueron las preguntas que ustedes respondieron. En el video ustedes vieron la historia de una mujer llamada Luisa, que muchos creían que se había ido al cielo porque había sido una buena persona, pero nadie es buena persona, así que eso no lo podemos decir. Nosotros nos vamos al cielo mediante la fe en Jesucristo, por el precio que Jesucristo ha pagado. Como líderes, dice aquí, entonces debemos de utilizar la ley y el evangelio para afligir a los cómodos, a los que no se preocupan de nada, todo está bien, y consolar a los afligidos
los que se sienten muy mal porque han pecado. Bueno, finalmente tenemos que decir este texto de Gálatas. Cuando el apóstol Pablo habló del evangelio, dijo, fíjense lo que estaban haciendo los Gálatas, ya se estaban alejando, estaban siguiendo un evangelio diferente, dice. No que haya otro, sino no que haya otro, sino que hay quienes os perturban, ¿sí? Os perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. Como dijo Jesús Vélez, lo quieren adulterar, lo quieren hacer de otra manera. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente, sea anatema, o sea, está bajo maldición. Como antes hemos dicho, también ahora lo decimos, si alguien nos predica un evangelio diferente. Evangelio diferente. La palabra que se utiliza en el texto original es para evangelio. Eso que se tradujo como diferente en griego es para. Un para evangelio. ¿Qué es un para evangelio? Pues la palabra para significa más allá, como cuando decimos le sucedió algo paranormal, o sea, algo que está más allá de lo normal. El que predica un para evangelio es el que le está poniendo de más al evangelio. Eso es lo que estaban haciendo los Gálatas, que decían que sí, Cristo sí murió por nosotros, pero también hay que circuncidarse. Y sí, sí murió por nosotros, pero también hay que guardar todas las obras de la ley para poderse salvar. Porque si no se guardan las obras de la ley, no hay salvación. O sea, sí murió por nosotros, pero ahora nosotros también hay que ganarnos la salvación con nuestros actos. Dice el apóstol Pablo, no. Eso es un para evangelio, ponerle de más. También la palabra para significa al lado de. Como acá hay una profesión, me imagino que allá también, que se llama el paramédico. No es un médico, pero es el que está a un lado del médico. Entonces, es poner cosas al lado del evangelio, mezclar el evangelio con otras cosas. Y de esa manera deja de ser el evangelio. Miren, allá en Europa, hubo una corriente filosófica que se llamó el racionalismo y hubo cristianos, teólogos cristianos que quisieron mezclar el mensaje de la palabra de Dios con el racionalismo. Todo tenía que ser racionalista. ¿Y a qué conclusión llegaron? Pues a la conclusión que llegaron cuando leyeron el libro de Jonás es que eso no era racional. Y dijeron, como no es racional, pues entonces esto debe de ser un cuento. Y así comenzaron a ver en la Biblia puros cuentos porque quisieron mezclar el evangelio con la filosofía racionalista. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues acabaron lejos de lo que es el verdadero evangelio. Por eso el apóstol Pablo advertía esto: no aceptemos un para evangelio, un evangelio que contenga cosas de más o un evangelio mezclado con otras cosas. El evangelio así como está perfecto, así déjenlo, no necesita que nosotros lo completemos con nada. Así como Dios lo dejó, así el evangelio está bien, ¿sale? Bueno, hermanos, que Dios los bendiga. Esta fue nuestra clase del día de hoy. Quisiera saber si alguien quiere añadir algún comentario o si ya podemos despedirnos. ¿Alguien quiere decir algo? Muy bien, si ya no hay ningún comentario, pues entonces podemos encender nuestros micrófonos y podemos despedirnos en esta noche.